Buenos días, compañeros y doctora. Nuestro equipo les va a exponer el tema de espirometría y gamografía pulmonar. Y bueno, la espirometría es una prueba que mide el flujo de aire que exhala el paciente y a qué velocidad lo hace. Esta prueba nos sirve para reforzar el diagnóstico de enfermedades pulmonares que pueden llegar a pasar desapercibido por el especialista. Esta nos va a permitir medir los volúmenes y los flujos respiratorios del paciente, además de que resulta ser fácil, reproducible y no es invasiva para el paciente. Es importante que sepamos que esta prueba no nos va a permitir el diagnóstico precoz de enfermedades por sí sola. Encontramos dos tipos de espirometría. Tenemos la espirometría simple y la espirometría forzada, de las cuales vamos a hablar más a detalle más adelante. Vamos a tener ciertas condiciones en donde es recomendable pedir una espirometría para reforzar el diagnóstico o algún proceso a seguir en los pacientes. Se puede solicitar para el diagnóstico de enfermedades con síntomas respiratorios como el EPOC y el asma, que son las más frecuentes, aunque también se puede solicitar en casos de hipertensión pulmonar, las neumopatías, fibrosis quística o bien para evaluación de la repercusión en la función pulmonar de ciertas enfermedades. También se puede utilizar para el seguimiento de todas estas enfermedades, como en el caso del EPOC, que es una patología crónica de evolución progresiva, y en esta se considera que se realice al menos una espirometría por año, al igual que en las personas asmáticas. También se emplea para evaluar la respuesta terapéutica o como método de screening de enfermedades respiratorias en población sana, utilizando cuestionarios de cribado diagnóstico antes de realizarla. También como valoración preoperatoria, pues permite detectar el riesgo de complicaciones, sobre todo en los casos de cirugía de tórax, y también se emplea como valoración para el ejercicio físico, principalmente en los deportistas de alto nivel, así como para la deshabituación tabáquica, pues algunos estudios refieren que la realización de esta prueba puede servir como un incentivo para dejar de fumar. Las contraindicaciones para realizar una espirometría son escasas y se limitan a aquellos casos en los que el paciente tenga un riesgo a su salud. Tenemos contraindicaciones relativas como la parálisis facial o algunas otras alteraciones que involucren a la boca, ya que le impide al paciente cerrar los labios de una manera adecuada alrededor de la boquilla del espirómetro. No se recomienda para pacientes que tuvieran traqueotomía, aunque se puede adaptar la boquilla mediante el uso de una cánula, así que esta es una indicación poco relevante. En los casos de las anginas estables se recomendaba el previo uso de nitroglicerina sublingual para evitar que se desencadenara el dolor. También se debía considerar aquellos pacientes con enfermedades de vías respiratorias como la tuberculosis, los que presenten hemoptisis o cualquier infección respiratoria, así como los que presentaran vómitos o náuseas frecuentes. Por otro lado, contaremos con contraindicaciones absolutas para la realización de la prueba, tales como aquellos pacientes que tengan un neumotórax activo o reciente, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio reciente, aneurisma torácico, cirugía abdominal, hipertensión intracraneal, cirugía cerebral, desprendimiento de retina o cualquier otra cirugía ocular. Para poder realizar una espirometría precisamos de ciertos elementos como la jeringa de calibración, junto con la revisión y calibración del espirómetro, aparatos para la medición antropométrica del paciente como la báscula y el tallímetro, así como aparatos para la medición de las condiciones atmosféricas como el termómetro ambiental, el barómetro o el higómetro, una silla con respaldo para que el paciente mantenga siempre la postura recta, una pinza nasal, esto para evitar que se escape el aire, y una boquilla desechable, así como el espirómetro y pues el técnico especializado para realizar la prueba. Pasando a la espirometría simple. Esta, a comparación de la espirometría forzada, no se contrasta en el tiempo que dura el esfuerzo. En esta se le pedirá al paciente que realice una expiración máxima no forzada tras una inspiración máxima y nos va a permitir determinar los valores que encontramos en la tabla. Tenemos al volumen tidal o volumen corriente, que va a corresponder al aire que se moviliza en un proceso de respiración normal. Este equivale de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso. También tenemos a la capacidad vital o capacidad vital lenta,
que nos va a referir el nivel máximo de aire que se moviliza en una inspiración o expiración no forzada y que equivale de 3 a 5 litros aproximadamente. Encontramos al volumen de reserva inspiratoria, que nos indica la diferencia que va a existir entre el volumen corriente y una respiración máxima, y que suele ser de aproximadamente 1 litro. El volumen de reserva expiratoria, que se refiere a la diferencia que va a existir entre una expiración normal en el paciente y cuando se le pide que realice una expiración máxima. Este valor es de 1 litro aproximadamente. También encontramos a la capacidad inspiratoria, que corresponde a la cantidad de aire que se va a poder inspirar después de una expiración normal. Incluye tanto al volumen corriente como al volumen de reserva inspiratoria y su valor es de aproximadamente 1.5 litros cuadrados. Tenemos al volumen residual, que nos indica el aire que queda después de realizar una expiración máxima y que por esto no puede exhalarse nunca. Este valor no es cuantificable mediante el uso de la espirometría. Tenemos también a la capacidad residual funcional, que nos indica la cantidad de aire que queda en los pulmones tras un proceso de expiración normal y que incluye, por tanto, al volumen residual y al volumen de reserva expiratoria. Y por último tenemos a la capacidad pulmonar total, que nos va a indicar la capacidad total de aire que se puede llegar a contener en los pulmones y que es el resultado de la suma de todos los valores previos. Y bueno, tenemos esta imagen que nos puede servir como referencia para entender los términos vistos anteriormente. En un principio, el paciente inspira y expira normalmente, que es lo que se ve en la imagen, sin hacer esfuerzos, y es a lo que se le denomina volumen corriente o tidal. Posteriormente, al paciente se le pide que expire utilizando los músculos accesorios, los abdominales y los intercostales, por lo que el esfuerzo hará que saque un volumen extra denominado volumen de reserva expiratorio. El paciente vuelve a inspirar y expirar normalmente y se le pide que inspire la mayor cantidad de aire posible, ocasionando este pico en la gráfica y que se conoce como volumen de reserva inspiratorio. Y también vamos a encontrar al volumen residual, que es aquel que nunca se va a sacar y que por tanto no es medible. Lo posterior es identificar las capacidades, que pues estas corresponden prácticamente a la suma de algunos volúmenes ya mencionados. Es importante tener en cuenta ciertas consideraciones previas al momento de que realicemos la prueba. Le debemos de explicar bien al paciente en qué consiste la prueba y cómo la vamos a realizar, ya que pues su cooperación es indispensable para obtener los resultados adecuados. En caso de una espirometría diagnóstica, se deben de solicitar no realizar ciertas actividades antes de la prueba, las cuales se verán a detalle más adelante. También se le debe anticipar que no lleve a cabo ejercicios desgastantes, ni que ingiera comida en abundancia o sustancias tóxicas como el alcohol, así como el reposo de 15 minutos previo a la prueba para la relajación. Y bueno, la espirometría es una prueba que requiere de una técnica precisa y bien realizada, ya que cualquier error en su ejecución nos lleva a invalidar los resultados. Los pasos incluyen la presentación y explicación completa de la maniobra a nuestro paciente, pesar y medirlo, y posteriormente introducir en el aparato las medidas antropométricas y las variables ambientales como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad relativa del aire. Posteriormente se introducen los valores de referencia, que los más utilizados eran los de la Sociedad Española de Neumología, pero la CEPAR establece distintas recomendaciones dependiendo la edad de los pacientes. En los pacientes de entre 6 y 20 años se emplean los valores de referencia de Kazan y entre los de 20 y 65 se emplean los valores de referencia de Roca. Luego tenemos que proceder a sentar al paciente en una silla con respaldo, asegurándonos de que su posición siempre sea recta, y posteriormente le colocamos la pinza nasal y le embonamos la boquilla. La maniobra puede llevarse a cabo mediante dos técnicas. Tenemos la maniobra de capacidad vital expiratoria, en la cual le vamos a pedir a nuestro paciente que haga varias respiraciones tranquilas hasta que el volumen corriente se estabilice, y después se le solicita que inspire profundamente y lo más que pueda y posteriormente exhale tranquilamente sin cambiar el flujo respiratorio para así conseguir una meseta de al menos un segundo.
O bien podemos utilizar la maniobra de capacidad vital inspiratoria, en la que de igual manera le vamos a pedir al paciente que efectúe varias respiraciones tranquilas y cuando se estabilice el volumen corriente, expire de modo relajado para conseguir una meseta de al menos 1 minuto y se le pedirá posteriormente que inspire lo más que pueda. El informe de nuestra espirometría debe de contener las características de la presión atmosférica y la temperatura de la sala, que pues generalmente no cambian de forma apreciable. También las características antropométricas y el sexo del paciente. Debe de incluir la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, los valores numéricos de los que importan fundamentalmente el FEV1 y la capacidad vital forzada, y así como el cociente de estos. Y también debe incluir el cuadrante de Miller que debe de valorarse junto al resto de la información. Y bueno, para interpretar la espirometría, primero debemos de confirmar los datos personales y antropomórficos introducidos, y procedemos a observar las gráficas y a confirmar la validez con al menos 3 maniobras y la reproductibilidad con al menos 2 maniobras. Esto se hace viendo que las curvas tengan un comienzo brusco, ya que la maniobra de expiración debe de ser forzada, por lo que las gráficas se van a representar como un ascenso rápido y pegado al eje de las ordenadas, y la curva flujo-volumen se va a presentar con un pico único. Asimismo, deben de presentar una meseta estable y tener una evolución progresiva o bajada lenta en el caso de la curva flujo-volumen, y debe de durar al menos 6 segundos para que ésta sea válida. Las curvas se van a considerar reproducibles si se encuentran dos con una variación entre ellas menor de 5% o 100 mililitros, y este dato pues ya no lo dan algunos espirómetros. Posteriormente se observan los datos numéricos, se ve primero el cociente del FEV1 entre la capacidad vital forzada, luego la capacidad vital forzada y en tercer lugar el FEV1, y se cataloga al paciente en un patrón de obstructivo, restrictivo o mixto y ya sea en leve, moderado o grave. Luego debemos de observar los resultados post-broncodilatación y ya establecer si es positivo o negativo. Más adelante les voy a presentar un algoritmo diagnóstico para que se nos haga más fácil el entendimiento de esto. Lo siguiente a hacer es emitir una conclusión, es decir, establecer el patrón espirométrico y determinar si este es obstructivo, restrictivo o mixto, y el nivel de la gravedad, así como los resultados si es que se realizó una prueba broncodilatadora adicional a la espirometría, así como emitir un diagnóstico, pues esto en función de los antecedentes de nuestro paciente, la clínica que presentó y los resultados espirométricos que obtenemos. Y bueno, tenemos este algoritmo diagnóstico que en caso de que se tenga una sospecha clínica, pues sí es recomendable la realización de una espirometría. En caso contrario, pues se cuestiona la realización a menos de que sea para control o seguimiento de una enfermedad ya diagnosticada en el paciente. Si se tiene con el espirómetro, se realiza y en caso de que no se disponga, pues se canaliza al paciente a una institución o algún hospital en donde se la puedan realizar. Lo siguiente es ver si existen 3 curvas válidas. En caso de que no, pues se realiza de nuevo la espirometría. Y en caso de que sí, pues sigue el observar si hay 2 curvas reproducibles. Si sí las tenemos, procedemos a analizar el FEV1 y la capacidad vital forzada, que si esta es mayor o igual al 70% nos indica que no hay una obstrucción, y lo siguiente a hacerse es observar la capacidad vital forzada, que si esta es mayor o igual al 80% estaría el paciente normal, por lo que la espirometría sería normal, y si es menor al 80% nos indica una restricción, lo que nos indica que hay un patrón restrictivo. Y si el FEV1 entre la capacidad vital forzada es menor al 70%, sí nos indica datos de obstrucción, por lo que al analizar la capacidad vital forzada como tal, si es mayor o igual al 80%, sería normal y lo que nos indicaría un patrón obstructivo. Pero si es menor al 80%, nos indica la restricción en un patrón mixto. Y ahora continuaremos con lo que es la espirometría forzada. Pues la espirometría forzada es cuando el paciente realiza una expiración máxima forzada en el menor tiempo posible tras una inspiración máxima.
Esta pues es una prueba que va a ser sencilla, es accesible y reproducible, pero también pues se requiere de lo que es la atención y la cooperación por parte del paciente al momento de que uno le solicite el hacer el esfuerzo máximo. Esta es la técnica más útil y más habitualmente empleada hoy en día en lo que es la práctica clínica, ya que pues además del cálculo de volúmenes estáticos que tiene, pues nos va a aportar información sobre su relación con el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre la mecánica de la expiración forzada y la simple? Bueno, pues es que la diferencia es de que la mecánica forzada es un proceso mucho más pasivo y va a ser dependiente de lo que son las fuerzas elásticas del pulmón, mientras que la mecánica simple va a ser activa y esta va a ser dependiente de la fuerza producida por la pared torácica. ¿Qué sucede en la inspiración y en la expiración forzada? Bueno, tras la inspiración forzada, la cual pues va a ser producida activamente por lo que es el diafragma y los músculos intercostales, se produce un equilibrio entre lo que es la presión alveolar negativa, la cual va a arrastrar aire hacia el interior del pulmón, y la presión de retroceso elástico de la pared, que es producida por la elasticidad del tejido pulmonar y su tendencia pues a volver a recuperar lo que es su forma. Durante la expiración forzada, la cual pues es un proceso activo, como ya lo mencionamos, los músculos abdominales e intercostales expiratorios van a comprimir el tórax y este pues a los alvéolos y van a dar lugar a una presión alveolar de manera positiva, la cual va a empujar el aire hacia afuera. Esta cantidad de aire exhalada y la velocidad a la que se mueve va a determinar pues los siguientes valores espirométricos. Se han propuesto diferentes variables para interpretar una espirometría forzada. Sin embargo, pues en la práctica clínica actual, habitual, únicamente tres valores, los cuales son los que les mencionaré a continuación, son los que diagnostica a prácticamente todos los pacientes, de manera que pues se puede utilizar pruebas más sofisticadas para llegar a un diagnóstico como puede ser la espirometría simple, la plethysmografía, entre otros. Bueno, dentro de los tres valores importantes de la espirometría vamos a tener lo que es la capacidad vital forzada, FVC, que pues esta va a ser la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración o expiración máximas forzadas. Esta pues se va a expresar en mililitros ya que estamos hablando de un volumen o como un tanto por ciento frente a una tabla de cifras teóricas y su valor normal va a ser de 3 a 5 litros y debe ser mayor del 80% del valor teórico. Después tenemos el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Este es la cantidad de aire que se moviliza en el primer segundo de una expiración forzada. Esto es un flujo, por lo que se va a expresar como mililitros sobre segundo o como un tanto por ciento frente a las cifras teóricas. Y su valor normal pues va a ser mayor del 80%. Y por último tenemos el cociente del volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada, la cual pues nos va a aportar información sobre qué cantidad del aire expirado lo hace en el primer segundo. Esta pues es una tasa, por lo que se va a representar como en por ciento y su valor normal pues va a ser mayor del 70%, perdón. En esta tabla podemos ver el resto de los valores espirométricos que hay, pero como lo mencioné en la diapositiva anterior, pues en la práctica clínica únicamente los tres primeros valores son los que se suelen utilizar y son los de mayor importancia. Tenemos lo que en estos tenemos lo que es el flujo expiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada. El flujo expiratorio máximo en el 50%, la capacidad vital forzada en 6 segundos, etcétera. Bueno, este tipo de espirometría se puede representar a través de dos curvas. Una curva es la de flujo-volumen, en donde es de gran utilidad para evaluar lo que es el esfuerzo inicial, detectar artefactos,
detectar lo que es el flujo expiratorio máximo y además pues identifican fácilmente los flujos expiratorios a diferentes proporciones de lo que es la capacidad vital forzada a lo largo de la fase expiratoria. En la imagen podemos ver la representación de esta curva en donde se presenta el flujo expiratorio en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal. Si ven, pues esta tiene una forma triangular, la curva tiene un ascenso muy vertical y termina en un pico del flujo expiratorio, que pues este se alcanza a los 0.12 segundos aproximadamente de lo que es la expiración. En esta curva, pues las principales medidas que se obtienen son el flujo expiratorio máximo y la capacidad vital forzada. En la otra curva, pues se representa lo que es el volumen tiempo. Esta pues es de gran utilidad para determinar lo que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la terminación adecuada de lo que es la maniobra. En esta imagen pues podemos ver lo que es la curva en donde se representa el cambio del volumen en relación al tiempo. El eje horizontal pues nos va a representar lo que es el tiempo en los segundos y en el vertical pues el volumen en litros. Esta imagen pues es un patrón normal en donde pues tiene un icono rápido de aumento de volumen en el primer segundo. Y pues nos alcanza una transición entre los segundos entre los segundos 1 y 2 hasta tener una meseta en donde a pesar de que del paso del tiempo pues incrementa un poco lo que es el volumen. Y pues también se puede obtener una tercera curva a través de un circuito que va a ser cerrado. Esta curva pues va a ser el asa flujo volumen, que pues se va a obtener si al momento de que se finaliza la expiración se le pidiera al paciente que realice una inspiración máxima. Se va a obtener una curva con un trazo de manera semicircular inferior, en la parte inferior, en donde va a cerrar lo que es la fase expiratoria. Y pues esta curva pues va a tener aplicaciones importantes en la práctica clínica, ya que va a permitir detectar alteraciones tanto en la fase inspiratoria como en la expiratoria. Dentro de las complicaciones que se pueden llegar a presentar tras la realización de una espirometría son pues los siguientes, que puede ser un mareo e incluso llegar a lo que es el síncope. Esto pues por un aumento de lo que es la presión intratorácica, la cual pues va a disminuir el retorno venoso y por tanto pues la precarga. Accesos de tos, broncoespasmos, un aumento de la presión intraocular, especialmente va a ser peligroso en aquellos pacientes que están diagnosticados con glaucoma, el aumento de la presión intracraneal, la incontinencia urinaria y pues descompensación de patologías inestables como puede ser un neumotórax, un desprendimiento de retina, el asma, la cirugía torácica o abdominal que hayan sido recientes. Dentro de las recomendaciones que se deben de evitar antes de realizarse una espirometría, pues va a ser el ejercicio vigoroso, fumar, ingerir comida abundante, evitar lo que son los estimulantes del sistema nervioso central, como puede ser la cafeína o la teína, y evitar los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol y las benzodiazepinas. A su cuadro podemos ver qué broncodilatadores se deben de evitar y el tiempo en que está recomendado y el tiempo mínimo admisible por lo cual se puede aceptar. Tenemos lo que son los broncodilatadores agonistas, los broncodilatadores anticolinérgicos de acción corta, los beta 2 de acción larga, los anticolinérgicos de acción larga, los beta 2 con efecto de 24 horas. En sí, pues hay un montón pues ahora sí que de fármacos que se deben de evitar, pero se mencionaba que estos son como los más importantes, los cuales se tienen que tener en cuenta, que pues debes de evitar antes de realizarse lo que es la espirometría.
La técnica que se debe de utilizar para realizar una espirometría de manera, pues ahora sí que resumida, pues es la siguiente. Primero, pues se debe de tener un espacio pues que sea adecuado para la toma de esta. Introducir dentro del aparato las variables antropométricas, las variables ambientales y los valores de referencia respecto a lo que estás necesitando. Después, pues pedirle al paciente que adopte una postura correcta, la cual pues es sentado y derecho. Después se debe de llevar a cabo lo que es la inspiración máxima no forzada con una pausa post-inspiración con una duración mínima no más de 1 a 2 segundos. Se debe de colocar después lo que es la boquilla entre los labios y se deben de cerrar bien para evitar la fuga de aire. Pues se realiza lo que es la expiración máxima de manera forzada, la cual se va a prolongar hasta exhalar por completo de forma constante durante un mínimo de 6 segundos y de 3 segundos si en caso de que pues el paciente sea un niño menor de 5 a 6 años. Después se deben de desechar los resultados obtenidos de manera indebida, aquellos que no resultaron bien por X o Y razón. Y pues al final, el último paso, pues se va a concluir la prueba cuando se dispone de 3 resultados que han sido válidos y en donde las curvas pues van a ser satisfactorias. Y pues por último vamos a presentar un pequeño video en donde pues ahora sí que de una manera más representativa se pueden dar una idea de cómo sería la toma de la espirometría, cuál sería la postura que debe de tomar el paciente y el médico y cómo sería todo esto, para que quede más entendido. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Venga. Respiras tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Perfecto. Cogemos hondo. Llenar. Sopla fuerte. Suave y seguido. Vacía todo el aire que puedas. Todo. Todo. Vacía al máximo. Todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale. Respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente. Perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Llena. Sopla fuerte. Largo, suave y seguido. Largo, todo el aire que puedas, suave, suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga, normal, perfecto. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Venga. Un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien, perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien, vale.
Hola, mi nombre es Enrique Estrada y yo les voy a presentar el tema de gammagrafía pulmonar. La gammagrafía pulmonar, o también conocida como gammagrafía de ventilación perfusión o la exploración BQ, es una prueba de diagnóstico que utiliza radioisótopos para evaluar la ventilación y la perfusión pulmonar. Su uso clínico más común es como herramienta de detección de sospecha de embolia pulmonar. La exploración BQ proporciona ayuda en la toma de decisiones clínicas mediante la evaluación de exploraciones que muestran ventilación y perfusión en todas las áreas de los pulmones utilizando trazadores radioactivos. Y un estudio de PIOPET mostró que el 65% de las exploraciones BQ no eran diagnosticadas de embolia pulmonar. La exploración BQ está indicada principalmente para una población en pacientes en la que la CTPA, que por sus siglas es la Computer Tomography Pulmonary Angiogram, que es la angiografía pulmonar computarizada, está contraindicada por el embarazo, alguna insuficiencia renal o alguna alergia grave al contraste. Esta exploración puede proporcionar información adicional para determinar la resolución de la embolia pulmonar, así como la evaluación preoperatoria antes de la cirugía de pulmón en algún carcinoma de pulmón para estimar la pérdida de su función. También puede ser la evaluación preoperatoria y con seguimiento postoperatorio en pacientes de trasplante de pulmón, en medición de derivaciones cardíacas o alguna evaluación de pacientes con hipertensión pulmonar de inicio reciente para detectar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La exploración implica el riesgo de exposición a la radiación. Sin embargo, el riesgo de exposición a la radiación es relativamente menor que en otras modalidades. Por eso siempre hay que mantener al paciente informado, pero no hay que asustarlo. La duración del total del procedimiento es de aproximadamente 30 minutos a una hora. Los pacientes necesitan una radiografía de tórax dentro de las 24 horas previas a la prueba. Se le indicará al paciente que inhale un gas radioactivo en la primera parte y se le inyecte un material radioactivo en una vena en la segunda parte. Los pacientes deberán permanecer quietos en el escáner donde se toman las imágenes para tener una mayor eficacia. Puede ocurrir alguna reacción alérgica, pero se puede tratar. Y las mujeres que amamantan deben dejar de amamantar de 1 a 2 días después de la prueba y desechar la leche materna extraída 1 o 2 días después de la prueba. Para su procedimiento, pues vamos a requerir una radiografía de tórax en AP, como lo mencionado anteriormente, y una vista lateral antes de la prueba. Y la prueba va a constar de dos partes, la gammagrafía de ventilación y la gammagrafía de perfusión, que más adelante les explicaré más a detalle. Para la gammagrafía de ventilación, se utiliza un componente de la prueba que evalúa la distribución del aire en los pulmones. Los radiofármacos para la ventilación se clasifican como gases, líquidos en aerosol y partículas sólidas en aerosol. El ácido 99-MTC dietil entreaminopentacético, o por sus siglas de TPA, es el radiofármaco más utilizado en un 57%. Este es en forma de gotitas líquidas en aerosol y se administra mediante un nebulizador. Todas sus características son favorables, pero igual tenemos otros aerosoles radioactivos que incluye el 99-MTC coloide de azufre o el 99-MTC pirofosfato. Otra vía es el 133C, que tiene una vida media de 5,3 días y es uno de los gases radioactivos más utilizados también. Una ventaja es que la capacidad de obtener imágenes de una sola respiración, lavado y lavado, y lo que hace más sensible a la enfermedad pulmonar obstructiva. Alguna desventaja es que incluye una vida media más larga en comparación a otros fármacos, como puede ser el 81 MKR, que tiene una vida media más corta, pero en niveles de energía de fotones más altos que requieren una administración continua y permiten imágenes de ventilación obtenidas después de las imágenes de perfusión. Ambos conjuntos de imágenes se pueden combinar sin cambiar la posición del paciente, pero una desventaja de este es que el aumento del costo. En la segunda parte se va a inyectar un colorante radiofarmacéutico
que está basada en el 99 mTc-MMA, que va a tener una vía intravenosa. El paciente se va a acostar de decúbito supino durante la inyección para permitir el máximo flujo de sangre a los ápices pulmonares. Las partículas radiofarmacéuticas se embolizan en los capilares y proporcionan un mapa de reflujo sanguíneo pulmonar. Posteriormente se obtienen imágenes pulmonares utilizando imágenes planas con una cámara gamma de alta resolución. La relación BQ es la relación entre el aire que ingresa entre los alvéolos y el flujo de sangre a los pulmones. La ventilación, la perfusión y la BQ varían en diferentes regiones pulmonares debido al efecto de la gravedad y las diferencias de la presión intrapleural subatmosférica. Tanto la ventilación como la perfusión son más altas en las bases de los pulmones que en el ápice. Sin embargo, la perfusión es proporcionalmente más alta que la ventilación en base A y viceversa en el vértice. Y como resultado, la relación BQ es baja en la base y más alta en el vértice, teniendo en cuenta que la ventilación equivale aproximadamente a 4 litros por minuto y la perfusión equivale a 5 litros por minuto. Un nivel normal de BQ sería de 0,8. Para su diagnóstico diferencial potencial basado en una relación BQ no coincidente, vamos a tener la relación alta. ¿Qué sería esto? Que el resultado sería mayor a 0,8. Ese se puede desarrollar cuando la ventilación excede la perfusión y algunas causas pueden ser las regiones pulmonares con obstrucción de flujo sanguíneo pulmonar. Un ejemplo de esto es la embolia pulmonar u obstrucción no embólica por tumor y o radioterapia. Otra causa puede ser el choque cardiovascular o algún enfisema. Y para el diagnóstico diferencial no coincidente en relación baja, que sería menor a 0,8, este se desarrolla cuando la perfusión supera la ventilación. De alguna de las causas puede ser la infección pulmonar como neumonía, o también puede ser por algún edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, algún colapso alveolar, el asma o algunos otros ejemplos que tengo aquí anotados. Vamos a tener hallazgos normales y críticos. Las imágenes de ventilación se utilizan junto con las imágenes de perfusión para clasificar los efectos de perfusión, como puede ser emparejado, donde las imágenes de ventilación y perfusión son concordantes, y pues haber una discrepancia, donde el defecto de percusión con un defecto de ventilación normal o relativamente menos anormal. También podemos encontrar la incompatibilidad inversa. Este es donde el efecto de ventilación con un defecto de perfusión normal o relativamente menos anormal. Y si bien existen múltiples etiologías de desajuste de ventilación y perfusión, las causas más comunes incluyen la embolia pulmonar aguda y crónica o algún tumor que obstruye alguna arteria y radioterapia. En los factores que pueden interferir, puede ser que al inyectar el marcador por vía intravenosa, la sangre extraída de la jeringa puede coagularse y provocar puntos calientes. Si la radiografía de tórax muestra anomalías significativas, como una consolidación densa, puede resultar un defecto de ventilación coincidente. Un defecto de perfusión junto con una anomalía de los rayos X denominada coincidencia triple, esta puede dar como resultados de prueba indeterminados o no diagnósticos. También la posición de decúbitos afecta negativamente al resultado y puede mostrar una imagen de desajuste, eso si no se realiza bien. El cambio de la posición de erguido de la exploración de ventilación a supino durante la expresión de perfusión puede ser algún otro factor que pueda interferir. También puede ser la distribución inadecuada del agente inyectable cuando se administra a través de una vía central, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva que interfiere con la precisión de la exploración o insuficiencia cardíaca que va a disminuir la precisión de la exploración. La exploración BQ generalmente se tolera bien. Es un procedimiento seguro, pero siempre puede haber alguna complicación. Y estas pueden ser algunas complicaciones, como puede ser el dolor, enrojecimiento, hinchazón o algún hematoma en el lugar de inyección. Otro puede ser la reacción alérgica tratable a un isótopo radioactivo o alguna exposición de radiaciones al feto, especialmente durante el primer trimestre. Y pues bueno, estas serían nuestras referencias consultadas y de nuestra parte sería todo.